Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Jaime Amaya, soy asesor de la Red Matemática Antioquia. Estoy muy complacido de participar en el programa en un 2x3 Matemáticas con el Gobernador, el cual busca mejorar la formación en matemáticas de la juventud del departamento de Antioquia. En esta sesión estudiaremos un tipo especial de igualdades en matemáticas conocidas como identidades trigonométricas. Las identidades son muy usadas en áreas como el cálculo, la física y otras ciencias, en las cuales se utilizan estas para la simplificación de cierto tipo de expresiones. Este tema ha sido tomado de las lecciones 39 a 42 del texto Trigonometría y Geometría Analítica, guía para 90 lecciones, cuyo contenido lo pueden consultar en la página que aparece en pantalla, www.redmatematicaantioquia.org. Entrando en materia, tenemos entonces los siguientes tipos de identidades trigonométricas fundamentales. En primer lugar, encontramos las identidades del cociente, en el cual tenemos en primer lugar la siguiente: tangente. Tangente de t lo podemos expresar como el cociente entre seno de t y coseno de t. En segundo lugar tenemos entonces la cotangente, que la podemos expresar como el cociente entre coseno de t y seno de t. El segundo tipo de identidades las podemos nombrar como identidades recíprocas, en el cual tenemos en primer lugar secante de t como el inverso del coseno, cosecante de t como el inverso del seno, cotangente de t como el inverso de la tangente. En tercer lugar nos encontramos con las identidades pitagóricas, en la cual tenemos acá el primer caso, que sería seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1. En segundo caso tendríamos que 1 más tangente cuadrado de t sería igual a secante cuadrado de t. Y el tercer caso sería 1 más cotangente cuadrado de t igual cosecante cuadrado de t. Por último, podemos entonces acá mirar algunas identidades para el ángulo menos t. En primer lugar tenemos que el seno de menos t sería igual a menos seno de t, coseno de menos t igual a coseno de t, tangente de menos t igual menos tangente del ángulo t, cotangente de menos t igual a menos cotangente del ángulo, secante de menos t igual a secante de t y finalmente cosecante de menos t igual a menos cosecante de t. A continuación usaremos la aplicación de GeoGebra para verificar gráficamente la identidad pitagórica fundamental. A continuación vamos a usar una aplicación hecha en GeoGebra. Con esta aplicación vamos a estudiar la identidad pitagórica fundamental. Bueno, entonces en este caso vamos a considerar la circunferencia unitaria, que ha sido muy estudiada por nosotros, cuya ecuación es x2 más y2 igual a 1. Es una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Bueno, y vamos a ubicar un punto sobre esa circunferencia y vamos a pensar en este radio que va del centro de la circunferencia al punto A, que está formando un ángulo alfa. En este caso estamos empezando con el ángulo alfa igual a 30 grados. Muy bien, y construimos un triángulo rectángulo. Aquí en este vértice es rectángulo. Con este ángulo alfa, entonces, según lo que hemos estudiado, sabemos que lo que mide este cateto horizontal es el valor absoluto del coseno de alfa, y lo que mide este cateto vertical es el valor absoluto del seno de alfa. Como tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1, ¿cierto? La hipotenusa es 1 porque es la distancia del centro de la circunferencia a este punto que está sobre ella, vale 1, ¿cierto? Estamos en el caso de la circunferencia unitaria. Entonces, por el teorema de Pitágoras tenemos que lo que mide el cateto vertical al cuadrado más lo que mide el cateto horizontal al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, el seno de alfa al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1.
En este caso particular, donde alfa vale 30 grados, GeoGebra nos proporciona los valores para el seno de alfa, que es 0.5, y el coseno de alfa, que es 0.87. Al sumar sus cuadrados nos da 1, ¿cierto? Vemos que sucede eso en este triángulo rectángulo. Ahora vamos a permitir que GeoGebra nos varíe este ángulo alfa y vemos qué pasa. Entonces permitimos que varíe el ángulo alfa. Fíjense que el triángulo rectángulo va cambiando, su forma va cambiando, lo que miden los catetos va cambiando, pero en todo momento lo que mide la hipotenusa sigue siendo 1. En todas las posiciones la hipotenusa vale 1. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo en todo momento. Este cateto es el valor absoluto del coseno de alfa, el cateto vertical es el valor absoluto del seno de alfa, y la hipotenusa siempre vale 1. O sea que en todo momento podemos usar teorema de Pitágoras si tenemos esta expresión. Aquí vamos viendo cómo van variando los valores del seno de alfa y del coseno, pero siempre la suma de los cuadrados de esos valores es 1, porque es el cuadrado de la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Esta aplicación nos permite ver de manera gráfica la identidad pitagórica fundamental. Bueno, como primer ejemplo podemos ver entonces la siguiente aplicación. Vamos a simplificar la expresión trigonométrica seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre 1 más seno de x. Solución. Observemos que seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre 1 más seno de x equivale a tener lo siguiente. Acá tenemos una suma de dos fracciones, para lo cual entonces procedo a hallar el común denominador, que en este caso sería coseno de x que multiplica a 1 más seno de x. Si este común denominador lo divido por coseno de x, obtengo la expresión 1 más seno de x, que multiplicaría finalmente a seno de x. Es decir, me quedaría seno de x por 1 más seno de x, más, si este común denominador lo divido por el término 1 más seno de x, me da como resultado coseno de x. Y multiplicaría a este numerador coseno de x, es decir, coseno de x por coseno de x. Simplificamos de la siguiente forma. Acá multiplicamos cada término con cada término, nos quedaría entonces seno de x por 1, seno de x más seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x, más coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x. Todo sobre coseno de x que multiplica a 1 más seno de x. Observen que esto es igual a tener lo siguiente. Recordemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Conclusión, nos queda una expresión de la siguiente forma. Seno de x más 1 sobre coseno de x que multiplica a 1 más seno de x. Observemos que en el numerador y en el denominador de esta fracción aparecen dos términos iguales, los cuales podemos simplificar, que serían los términos seno de x más 1 y 1 más seno de x. Estos términos los podemos simplificar y finalmente nos queda una expresión de la forma 1 sobre coseno de x, que por identidades sabemos de que el inverso del coseno es la secante. Conclusión, seno de x sobre coseno de x más
coseno de x sobre 1 más seno de x equivale a tener secante de x. En un segundo ejemplo nos piden que verifiquemos la siguiente identidad. Cotangente de x más tangente de x sobre secante de x más cosecante de x igual a seno de x más coseno de x sobre 1 más 2 seno de x coseno de x. Observen de que en el lado izquierdo de esta igualdad tenemos términos de cotangente y tangente, y secante y cosecante, y en el lado derecho tenemos términos de seno de x y coseno de x. La idea entonces es transformar estos términos que están en función de cotangente, secante y tangente en función de seno y coseno. Entonces procedemos a trabajar en el lado izquierdo de la igualdad con el fin de poder entonces llegar al lado derecho de la igualdad. Tenemos lo siguiente. Solución. Cotangente de x más tangente de x sobre secante de x más cosecante de x, observemos que es igual a lo siguiente. Recuerden que vamos a tratar de transformar esta expresión en términos de senos y cosenos. Recordemos entonces que la cotangente equivale a tener coseno de x sobre seno de x. Eso es cotangente. Más tangente de x es lo mismo que tener seno de x sobre coseno de x. Todo dividido por secante. Recordemos que secante es el inverso de la función coseno. Entonces, secante de x lo podemos escribir como 1 sobre coseno de x. Más cosecante, recordemos que la cosecante es el inverso de la función seno. Por lo tanto, cosecante lo puedo escribir como 1 sobre seno de x. De esta forma, entonces, ya estoy expresando este término en función de senos y cosenos. Ya lo que seguiría es la simplificación de estas fracciones. Observemos lo siguiente. En el numerador de esta fracción, acá en el numerador de esta fracción, vamos a hacer la suma de estas dos fracciones. Realizamos la suma de esas dos fracciones, para lo cual obtenemos entonces el común denominador. Es decir, que en este caso sería seno de x por coseno de x. Si este común denominador lo divido por seno de x, obtendría entonces coseno, e iría a multiplicar a este numerador coseno de x. Es decir, obtengo coseno de x por coseno de x. Este común denominador, al dividirlo por coseno de x, me daría seno de x. Y lo multiplico por este seno de x, es decir, me quedaría seno de x por seno de x. De forma similar vamos a trabajar entonces en esta expresión que aparece en el denominador. Tengo un par de fracciones sumando, por lo tanto entonces procedo inicialmente a obtener el común denominador, que sería coseno por seno de x. Coseno de x por seno de x. Y operamos en forma similar. Es decir, este común denominador lo dividimos por coseno, me daría entonces seno de x y multiplicamos por 1. Seno de x por 1, más este común denominador, al dividirlo por seno de x, obtendría coseno de x y multiplico por 1. El paso siguiente sería entonces ir simplificando esas expresiones
lo cual nos quedaría de la siguiente forma. En este numerador que aparece acá, observen que yo tengo coseno por coseno, que sería coseno al cuadrado, más seno por seno, que sería seno al cuadrado. Es decir, obtengo una expresión de la siguiente forma. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, y todo está dividiendo por seno de x por coseno de x. A su vez, toda esa expresión está dividiendo por seno de x por 1 más coseno de x, es decir, seno de x más coseno de x, y estamos dividiendo por coseno de x seno de x. Podemos ir simplificando ahí algunas cosas en dicha expresión. Por ejemplo, recordemos que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es una identidad fundamental que ya acabamos de ver. Entonces, podemos decir que esto es 1 por identidad fundamental, y también podemos hacer acá la simplificación de los siguientes términos: seno de x coseno de x, coseno de x seno de x. Vamos obteniendo entonces una expresión de la siguiente forma. Nos quedó arriba en el numerador 1 sobre la expresión seno de x más coseno de x. Aún no hemos terminado el ejercicio, hemos obtenido acá una respuesta parcial, porque recuerden de que debemos de verificar esta identidad, de que esta expresión es igual a seno más coseno sobre 1 más 2 seno por coseno. Al momento llegamos a esta expresión. Observen de que a la expresión que debemos llegar, en el numerador aparece seno de x más coseno de x. Por lo tanto, en esta expresión parcial que tengo acá, podríamos intentar multiplicar en el numerador por seno de x más coseno de x, con el objetivo de que se vayan haciendo similares. Entonces podríamos organizar la siguiente forma. Aquí procedo a multiplicar por seno de x más coseno de x, pero si lo hago en el numerador, también lo debo de hacer en el denominador, para que no se me altere la expresión. Recuerden de que este término es simplemente como un truco que utilizamos para tratar de ir llegando a la respuesta final. En este caso nos quedaría 1 por seno de x más coseno, que sería seno de x más coseno de x, sobre lo que obtengo en el denominador. En el denominador multiplicaría seno de x más coseno por seno de x más coseno, que equivale a tener seno de x más coseno de x al cuadrado. Acá obtengo entonces, tengo un binomio que está elevado al cuadrado, procedo a desarrollar ese binomio, sería entonces seno de x más coseno de x sobre, eso sería el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es decir, coseno cuadrado de x. Esto me quedaría seno de x más coseno de x sobre, observen acá la suma de estos términos. Si yo sumo seno cuadrado más coseno cuadrado, recuerden que seno cuadrado más coseno cuadrado más coseno cuadrado,
es una identidad trigonométrica que me dicen que eso vale 1. Entonces, me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado sería igual a 1 más 2 veces seno de x coseno de x. Seno de x más coseno de x sobre 1 más 2 seno de x por coseno es la respuesta final, es decir, a donde debíamos de haber llegado en la identidad trigonométrica. De esta forma, hemos entonces verificado de que esta expresión equivale a tener exactamente seno de x más coseno de x sobre 1 más 2 seno de x por coseno de x. Bueno, hoy hemos estudiado entonces las identidades trigonométricas y hemos visto algunos ejemplos de estas. El contenido de este libro lo pueden encontrar en la página web que aparece en pantalla, www.redmatematicaantioquia.org. Los esperamos en la próxima emisión del programa en un 2x3 Matemáticas con el Gobernador, en el cual estaremos compartiendo y presentando otros temas interesantes e importantes en matemáticas. Hasta pronto. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.